a este vivo sobre maternidad y estrés. Nos volvemos a encontrar en este espacio, la verdad que súper feliz. Bueno, mientras voy esperando que se sume Giselle, vamos a tener nuevamente una conversación con ella sobre la maternidad y el estrés. Justo apareció mi mamá, así que hola mamá. Em, hoy nos junta este tema. Ya hemos hablado bastante sobre la maternidad desde los primeros auxilios psicológicos en el vivo anterior. El video del vivo está en nuestro Instagram y está también en nuestro canal de YouTube. Así que para aquellos que no hayan podido em, ver el vivo en su momento y tengan ganas de verlo, o aquellos que lo vieron y quieren revivirlo, pueden buscarlo en nuestro feed o en nuestro canal de YouTube. Estuvimos hablando bastante en aquella ocasión sobre la maternidad desde la perspectiva de los primeros auxilios psicológicos. Hoy vamos a seguir esa línea, profundizar un poquito más. El de Acompañando Mamás, AM, que justo en este momento se nos está uniendo. Vamos a profundizar un poquito más y esta vez elegimos el tema del estrés. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, muy bienvenida a este espacio nuevamente. Bueno, gracias. Acá estamos nuevamente para charlar lo que veníamos conversando mucho. Así que gracias a todos los que se están sumando. He tenido bastantes consultas con respecto al vivo, muy poderoso el tema y muy importante en estos tiempos también de pandemia, de encierro, de tareas multiplicadas en casa. Así que nada, acá estamos. Sí, realmente es un tema que, bueno, movilizó muchísimo. Yo creo que de por sí el tema de la maternidad, o sea, trabajar temas relacionados con la maternidad, bueno, vos sabrás más que nadie que te dedicas al trabajo con las mamás, em, pero algo que estuvimos conversando, porque la conversación de la que están siendo parte en este momento es una conversación que viene de días y días y días de conversaciones nuestras sobre este tema y algo que nos parece muy importante es que la maternidad es a ver, no, aunque no es solo de la madre, ¿no? Em, Nosotros tenemos varios grupos de WhatsApp de diferentes entrenamientos que damos en PAPSI y hoy cuando compartí la invitación, en uno de los grupos, uno de nuestros estudiantes me preguntaba si era solo para mamá. Me dice, ¿es solo para mujeres? Y yo, no, le digo, para nada, para nada. Queremos que todos nos hagamos, eh, seamos conscientes que es un fenómeno que nos toca a todos. Claro. Y qué mejor estar acompañada y que nuestra pareja y nuestro entorno, nuestro sistema también se pueda informar para acompañarnos de la mejor manera. Así que son todos bienvenidos. Papás, hermanos, tíos, a todos, hijos, los que le toque convivir con mamá, para poder también construir desde ahí, ¿no? Yo lo que siempre digo es que si mamá está bien, el resto también está bien y se pueden construir relaciones sanas de convivencia y en el mismo sistema, ya sea de mamá trabajando, de mamá participando en el rol de mamá en la escuela de los niños, en los grupos. Entonces es muy importante poder eh, buscar las herramientas que hoy en día yo siempre digo, ¿no? Está al alcance de todo el mundo, solamente estamos a un clic, ¿no? De encontrar las herramientas o por lo menos de empezar esa búsqueda de herramientas que me sirvan, que le sirvan a mamá y que le sirvan al resto para contribuir y empezar a mirar la maternidad con empatía.
Sí, con esos ojos de sistema, ¿no? Algo ecológico que nos toca a todos, ecológicos en el sentido de que no es una persona sola, sino que es todo su entorno, ¿no? Y es muy importante, no solo en el ámbito personal de lo que es la familia o de lo que son los amigos, sino también en el ámbito laboral. Qué importante que es estar anoticiados, tener distinciones, conocer por lo menos un poco de aquello básico en términos de sintomatología, en términos de, bueno, qué, qué es esperable, qué no lo es, dónde me tengo que empezar a preocupar un poco. Hay algo que me gustó mucho, que fue que antes de arrancar con este vivo, Giselle estuvo haciendo como una mini encuesta no, estuvo bueno, pues nos dio mucha tela para cortar, bueno, qué entendían, preguntándoles a mamás, qué entendían ellas por el estrés y cómo lo vivían. ¿Querés contarnos un poquito? Tal cual, sí, sí. Surgió esto de traer una definición más de casa, más eh, en palabras que salgan de mamá, ¿no? De cómo lo vivimos nosotras. Y bueno, salieron muchas cosas importantes que rescatamos. Yo acá tengo el machete porque fueron muchas las respuestas. No sé si querés que las arranque, las leo, cómo querés que hagamos, o querés empezar vos contando bien qué es el estrés, o charlamos sobre esto. Y vamos un poco y un poco. Bueno, Primero tengamos como una idea, es más, arranquemos con lo que dice la gente y se nos va a ir delineando el concepto bien. solo. Bueno, para mamá el estrés es querer estar esto, ¿no? En todas partes y no encontrar, no poder parar, ¿sí? En pocas palabras nosotros lo llamaríamos el piloto automático, ¿no? Esto de querer estar en todas partes. Esta es otra de las palabras que también se usa mucho, mamá pulpo, ser un pulpo y estar en todos lados. Los cinco sentidos multiplicados, una mamá lo definía, excesos de nervios y preocupación, cansancio por sobrecarga, no poder pensar ni escuchar, o sea, llegar a ese punto de nublarse y no estar ni presente ni poder sentir, ¿no? Eh, Tensión, ansiedad y constante, preocupación, pensar sistemáticamente, y la otra era querer cumplir con tareas simultáneamente, ¿sí? Esto de un poco de mama pulpo. Y la última fue cuando estoy estresada se me salta la térmica. Esa Estas fueron última un fue la poquito que, las respuestas de las mamás cuando les preguntamos qué eran para ellas el estrés y cómo lo vivían. Y bueno, invitarlas también a las mamás que están en el chat ahora justamente, si ellas pueden poner en palabras eh, lo que para ellas es el estrés o cómo lo viven, en palabras no de mamá, no tan científico como que ya luego lo va a traer Debo. Si lo quieren escribir, las vamos leyendo también. sí, invitamos a que vayan dejando sus comentarios de cómo viven ustedes el estrés, qué es para ustedes el estrés. Hay varios como denominadores comunes en las distintas formas en que cada una ha contestado esta pregunta frente a Giselle cuando ella les preguntaba, bueno, ¿y qué es para ustedes y cómo lo viven? Hay una que nos encantó, que es la de siento que tengo estrés cuando se salta, que es como que se salta la térmica. Y estuvimos haciendo un análisis, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿y qué significa que se salte una térmica? En sentido, en la realidad, ¿qué es que se salte una térmica? ¿Por qué se saltan las térmicas? Las térmicas se saltan por cortocircuito o por sobrecarga. Entonces nos pareció una metáfora genial, excelente, porque realmente el estrés tiene que ver con las demandas y la capacidad de responder a esas demandas.
hay otra metáfora que es muy gráfica, que es la de mamá pulpo, como esta necesidad de estar en todos lados y de hacer todo. Y, a ver, la maternidad es estresante en sí, ¿no? Pero el estrés tiene muy mala prensa. Eh, cada vez que hablamos de estrés, incluso porque cuando decimos estrés, nos estamos refiriendo realmente al distrés, Ujú. que el distrés es la parte negativa del estrés. En cambio, justo estoy leyendo un comentario acá, querer estar en todo momento para mi hijo y volverse Y mamá volverme un pulpo. punto. Y eso de todo, en todo momento, ¿no? Como que no tiene, como que algo que no tiene límite. Y el problema es que nosotros somos seres finitos, tenemos límites. Nosotros y el afuera también, ¿no? Porque hay ciertas, hay límites. Tenemos límites físicos y tenemos también límites emocionales. No podemos hacer todo y no podemos soportar todo. Y, mm, y el estrés, como les decía, tiene, por sí mismo no es bueno ni malo. Hay ciertos momentos en los que ese estrés es bueno, por ejemplo, cuando vamos a rendir un examen. ¿Por qué? Porque necesitamos una activación y hace falta tener esa energía disponible porque hay una demanda que está incrementada en el sentido de que es una demanda más alta que generalmente. Mientras yo voy a clase, tengo una demanda que puede significar ir leyendo, asistir a la clase, pero ya rendir un examen me demanda más energía de mí, ¿no? Pero mientras esté en límites saludables, mientras a mí no me traiga dificultades funcionales, me permita seguir, incluso este tipo de estrés me hace sentir mejor, ¿no? Esa es la gran clave. ¿Cómo me siento yo frente a esto? Porque incluso esto no, o sea, acá no queremos hacer ni apología, ni tampoco queremos irnos en contra de que no, que está mal ser un, no, no, no. A ver, para algunas personas ser una mamá pulpo es un honor y les encanta. El problema es cuando eso nos hace sufrir. Tal cual. Muchas veces en esto de lo cotidiano y de tener que estar, porque mamá es la realidad, tiene que estar en todos lados, nos olvidamos muchas veces de nosotras y qué importante poder rescatar también que nos debemos un tiempo para nosotras, que tenemos que frenar y poder empezar a distinguir cuándo lo necesito y cuándo no, cuándo puedo seguir y cuándo necesito realmente parar o pedir ayuda. Eso también lo charlábamos un poquito, pero sí, es la gran realidad de que mamá sí tiene que estar en todos lados y tiene que, esa exigencia de mamás, y lo hablo en lo personal y lo hablo por lo que escucho, tal vez a todos no le pase, pero esa sobreexigencia también de mamá que se tiene que mostrar bien, porque tiene que estar bien para el resto, y que yo siempre les traigo, de que, bueno, de que si un día estás triste, bueno, tendrán que verte triste y tendrán que aprender con mamá que está bueno también eso. No siempre mamá tiene que ser fuerte, tiene que estar bien para el resto, porque es lo que le vamos enseñando también a ellos. Entonces, si mamá no se muestra triste o no se muestra que no puede resolver un problema, nuestros hijos aprenden eso. Entonces, después viene esta cuestión de que nos enojamos o nos angustiamos cuando ellos no nos cuentan un problema o no son sinceros con sus emociones, pero de qué lado mamá también está siendo sincera con ellos. Eh, Escucho muchas mamás que vienen a sesiones y buscan que los hijos no las vean llorar, y eso no está bueno tampoco. Entonces esto, ¿no? De exigirnos, de querer estar en todos lados y querer estar bien, y por ese querer estar bien no somos capaces de empezar a observarnos y mirarnos. Creo que esto es muy importante porque sabemos que se educa con el ejemplo y creo que me hiciste pensar con esto que decías, lo que sucede en el ámbito de la alimentación con los niños. Viste que
muchas veces sucede que en una casa en donde no se tienen buenos hábitos alimenticios, se pretende que el niño sí los tenga. Ujú. Entonces, después escuchamos quejas del tipo, no quiere, quiere comer caramelos, no quiere comer frutas porque quiere chocolate, pero si, a ver, si es lo que está en tu casa, ¿no? Y es lo que está disponible para él, y él te ve comiendo eso, ¿por qué estaría mal? O sea, ¿por qué estaría bien para vos y estaría mal para él? Claro, sí, tal cual. ¿No? Creo que en el ámbito emocional está bueno pensar también eso, porque uno educa con el ejemplo en los niños y, y hay un verdadero déficit de educación emocional, que es lo más difícil. Entonces, poder empezar a mostrar esas fortalezas y debilidades también, que se enseña mucho desde la debilidad también, ¿no? A ver, hay límites, hay cosas que, también porque tiene que ver con conectarse con una y ser consciente de que hay algunas cosas que les puedo hacer y otras que no. Y otra cuestión que me parece fundamental es cambiar completamente la noción de maternidad que tenemos. Porque pensamos en maternidad y pensamos en una mujer. Y la maternidad es un fenómeno social, no es solamente esa mujer. Esa mujer sin otros no podría haber tenido un hijo de ninguna manera que se te ocurra. Ni física, ni económica, ni mental, de ninguna manera podría haber tenido un hijo si no hubiese tenido a otros. Entonces, si empezamos a pensar el fenómeno de la maternidad como de una manera ecológica, de que estamos todos implicados en eso, también ayudamos a desculpabilizar a esa mujer, a dividir las responsabilidades y esa misma mujer también aprende a que está en un sistema y que tiene ese apoyo. Y que necesita de los otros también, porque muchas veces nos cuesta mucho pedir ayuda eh, o decir, bueno, sí, no puedo con esto y la necesito la ayuda. Entonces, aprender también a que el resto está y que puede ser de gran ayuda y de gran acompañamiento. Hay, bueno, incluso hay una fobia que se llama fobia puerperal, que es la fobia que tienen algunas mujeres de que su hijo le va a pasar algo muy grave. Y dependiendo de la mujer hay como distintos grados de esta fobia, y puede ir desde, ¿vieron esta como esta cosita de la mamá que no quiere que nadie lo alce el bebé, como que desconfía, que no le gusta que lo miren mucho? Hasta incluso una creencia delirante de que a su hijo le va a pasar algo malo. Hay incluso casos graves en los que la mujer llega a sentir, a tener pensamientos y a desconfiar de Ujú. ella misma, de que ella le va a hacer mal. A otro nivel, este pensamiento de que la mujer, siendo madre, le va a hacer mal a su hijo, es un pensamiento muy recurrente también. Tal cual, sí. Y lo pienso muchas veces en lo que nos ven de afuera, cómo nos ve el resto, y muchas veces se nos trata de, ¿no? En buen sentido de loca, ¿viste? Mamá está loca o cosas así, pero sin saber todas las cuestiones que nos pasan en la maternidad y todos los procesos que tenemos que atravesar. Y es como una locura cierta, ¿no? Tantas cosas que nos pasan y que tenemos que enfrentar, y muchas veces solos, solas. Sí, incluso la maternidad en sí es un factor estresante y además está inserta en la vida. Y eso también tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos factores que son de mayor riesgo que otros, como haber vivido algún accidente, una enfermedad grave, la muerte de algún ser querido, una separación. ¿Cuántas mujeres les pasa que quedan embarazadas en medio de un proceso de divorcio?
Y es, y el problema es que el estrés genera cortisol y el cortisol a grandes cantidades se pasa todo eso que vive la mujer, porque además el estrés es el punto de partida, ¿no? Ujú. Podemos llegar a tener trastornos de ansiedad, incluso trastornos de depresión, que la depresión, estuvimos hablando en el vivo pasado, es mucho más común de lo que creemos en mujeres que acaban de tener un hijo, o incluso de los 5 años, es muy común la depresión puerperal. Y todo eso se transmite al niño a través de la placenta, que si bien la placenta tiene un poquito de, protege y no deja que pase todo, pero hay una cantidad que sí pasa, y se ha demostrado de que hay niños que han nacido con problemas muy, muy parecidos a otros niños que sufrieron desnutrición, que la madre tuvo desnutrición mientras estuvo embarazada, nacen con algo. Obviamente que ese niño no se puede desarrollar de manera óptima. Bueno, mujeres que han pasado por un estrés muy alto, luego tienen niños con patologías muy parecidas a aquellos que la madre ha tenido desnutrición. O sea, imagínense lo grave que es este tema y lo importante que es ser conscientes de que realmente es un sistema, porque no es solo esa madre, es ese niño también. Tal cual. La importancia volvemos siempre a lo mismo, ¿no? De estar informadas y saber qué es lo que estamos haciendo con nuestras decisiones y todas las cosas que si nos informamos podemos prevenir y construir desde ahí distinto. Es muy importante trabajar ciertos juicios y ciertos pensamientos del estilo bueno, esto me tengo que hacer cargo yo, es culpa mía, solo es un tema mío, ¿no? Como si realmente no estuviese inserto en este sistema del que estamos hablando. Y también poner a la luz, porque la maternidad, a ver, no es que querramos hacer un, a ver, decir, bueno, todo lo que se ha hablado es toda mentira, no. Pero muchas veces se hace muy romántica la cosa, ¿no? Y vemos en las revistas a una famosa que tuvo trillizos y el otro día salió espléndida a la calle a caminar con sus hijos. Y claro, y después, claro, pero uno después, a la mayoría, no tiene un maquillista y un peluquero que te esté esperando cuando sale. Entonces, ese choque con la realidad, ¿no? De que, bueno, muchas veces se pasan, es doloroso, el cuerpo incluso se expone de por sí se expone a mucho estrés porque tiene muchos cambios. Entonces, empezar a romper mitos, como por ejemplo este mito de que ser madre es la mejor felicidad del mundo todo el tiempo. Eh, Hay muchas mujeres que se sienten muy culpables porque sienten como cierto rechazo con sus hijos. Ujú. Y puede ser, y esos pensamientos no se los cuentan a nadie justamente porque está muy mal visto, como una madre, primero porque creemos en el instinto materno que está comprobado que en los humanos no existe. Creemos que una madre, por el simple Ujú. hecho de que lo tuvo en su panza, lo va a amar y proteger para siempre. Entonces, cuando una mujer siente algún deseo en contra de la vida de su hijo, o tiene algún pensamiento del estilo, ¿qué hubiese pasado si no lo hubiese tenido? O me hubiese gustado viajar, me hubiese gustado estudiar, me hubiese gustado esto, se siente muy culpable. Y eso no está mal. Incluso se ha comprobado que mujeres, esto lo conversamos el vivo pasado también, de lo grave que es cuando luego del parto no es que se saca, pero se separa a la madre del bebé. Mientras más tiempo pase, peor es. Lo que se ha descubierto
es que las defensas del niño crecen cuando apenas nace, lo ponen en el pecho de la mamá. Ujú. Y no hay que asustarse por el tema del calor, porque el cuerpo de la madre ya lo protege. Y se ha comprobado que mujeres que les han separado del bebé en el momento del nacimiento por un tiempo prolongado y que no les dijeron qué pasaba, luego ellas sienten rechazo del bebé. Y eso es una reacción normal. Y eso la mayoría no lo sabe, pero No, mucha gente le pasa. tal cual. Sí, sí. El Y otro puede ser una día, bola de nieve. sí, tenía la oportunidad de charlar con una persona que había estado cerca en contacto con una mamá que había tenido su bebé y me contaba que había sido sola, había estado toda la estadía en el centro médico sola y, y todavía hay, aunque no nos crean, me olvidé de que lo charlábamos por privado, esto en palabras como que la enfermera le dijo como que si tenía 35 años, cómo no podía, no sabía amamantar o agarrar un bebé y era mamá primeriza. Entonces todas estas cosas que siguen pasando y que no deberían estar pasando, creo que si la sociedad se informara, todos podríamos eh, ser la voz de esa mamá que en ese momento no puede eh, no puede defenderse, digamos, no puede exigir otros tratos. Hay muchos mitos, hay muchos mitos, como por ejemplo este, ¿no? De, como si en un momento de la vida, cierta edad, o se, des- se desbloqueara, como si fuésemos un videojuego, ¿viste? Se nos Claro, desbloquea un sí, tal nivel cual. que es el nivel de amamantar. ¿Dónde se ha visto? Y que incluso es sentido común. A ver, no es innato, no tenemos un instinto, eh, es decir, que nos tienen que enseñar, o tenemos que aprender, a los golpes, como sea. Y eso no se enseña en el colegio. Incluso podemos tener contacto con niños, pero no es lo mismo un sobrino o no sé, alguien que trabaje en nivel inicial, por ejemplo, que tiene mucho contacto con niños, pero no es lo mismo a un hijo propio donde estás todo el día con ese niño. Y también creo que hay un mito que hay que romper cuanto antes, que es el de que la madre siempre sabe lo que su hijo necesita. Ujú. La madre siempre sabe lo que su hijo necesita. Si lo vamos a tomar con pinzas de manera poética y romántica, bueno, está bien, ¿no? Como para el Día de la Madre, una madre siempre sabe lo que su hijo necesita, bueno. Pero ¿saben cuál es el problema? De que eso no es real. Y el bebé a veces llora porque tiene hambre, a veces llora porque se hizo pis, a veces, y a veces es el mismo tono de llanto y la madre se puede confundir y además toma un tiempo hasta que aprende ese lenguaje único de ese niño, incluso de hermano a hermano, no es lo mismo, bueno, vos sabrás más que yo. Sí, sí, tal cual. Vamos construyendo, ¿no? Desde lugares que a lo mejor aprendimos o nos enseñaron equivocadamente, porque viste que lo charlábamos en el vivo pasado, eh, creo que fue en el vivo tuyo, esto de que venimos tomando ejemplos o mitos, haciéndolos verdades de nuestras madres, de nuestras abuelas, y ahora todo cambió y la información es otra y se están comprobando otras cosas. Entonces, qué mejor que estar informados y para, para eso, ¿no? Para lo que hablamos. No solo las mamás, sino toda la sociedad en sí, para acompañar. Sí, el trabajo contra los mitos es muy importante. Entonces se preguntarán, ¿y qué tiene que ver con el estrés? Tiene todo que ver con el estrés. Porque justamente el estrés, nosotros en PAPSI lo trabajamos desde la psicología de la acción, porque es una proporción
bastante desfavorable entre la percepción de las demandas y la percepción de los recursos. Entonces, si nosotros creemos de que una madre siempre sabe lo que le pasa a su hijo y luego no sabemos lo que le pasa a nuestro hijo, o creemos que sabemos pero no está teniendo buenos resultados, eso es muy estresante. Imagínense, una madre tiene que querer a su hijo todo el tiempo, tiene que saber todo lo que su hijo necesita, tiene que estar disponible todo el tiempo para su hijo. Son demandas que ningún ser humano puede colmar. Sí, tal cual. Eh, La otra vez leía sobre y comparaban el trabajo de mamá con otros trabajos también casi del mismo nivel que tiene una madre. Por ejemplo, comparaban, no recuerdo bien, pero me parece que era con el trabajo de un médico, de un policía, que son muchas horas, pero ese médico o ese policía tiene sus horas de descanso, tiene sus vacaciones, y como que la madre no, en el rol de mamá no tiene esos tiempos. Entonces es como todo el tiempo estar accionando para llegar a cumplir y se deja ahí, ¿no? En el olvido. Entonces, comparándolo con otras profesiones, todo lo que hace una madre no tiene comparación. La cantidad de horas, me acuerdo que estaba especificado en horas, era realmente conmovedor de verse. Yo en mis sesiones uso mucho de que las mamás puedan, porque no nos damos cuenta de todas las cosas que hacemos en el día. Entonces muchas veces lo que hago es hacerles que hagan listas de todas las tareas que hacen en el día. Y claro, o sea, cuando ven esa lista es interminable, dicen, wow, claro, ¿cómo no voy a estar así o cómo no me voy a sentir así si tal cual, la madre pulpo en todos lados y, y en este tiempo de pandemia y de encierro, eh, más todavía, ¿no? sí, ha sido, porque incluso ha sido un momento para incrementar todavía las demandas en la vida personal de cada uno por los cambios, ¿no? A ver, este año hemos vivido un estrés bastante peculiar, sumado al estrés que ya existía, porque ese es el gran problema, ¿no? De que estamos en incerto. Entonces, si ya tenemos un trabajo que es estresante por sí mismo, porque nos demanda mucho, porque trabajamos muchas horas, porque atendemos al público, quizás estamos en un área de quejas, ¿no? Y tenemos que receptar y tenemos que negociar con gente y bueno, y encima, sumado eso, el confinamiento en donde eh, las mamás que tienen hijos un poco más grandes que iban al colegio y ahora ya no van más, y no solo es que no van al colegio en sentido literal, que no se desplazan hacia el colegio y tienen esas horas, sino que ahora la mamá tiene que ser maestra, y le tiene que enseñar a sumar, y le tiene que enseñar a restar, y es una locura. O sea, realmente es una locura. Porque, y lo peor de todo es que es mucha gente. No son excepciones, no es que son dos o tres personas que están pasando, que lo están viviendo así, ¿no? Claro, tal cual, sí. En varias etapas de la maternidad les ha tocado. Yo siempre celebro estar viviendo en un pueblo, en una casa que con patio. Bueno, el más pequeño mío tiene 3 y, y realmente valorar y homenajear a todas las madres que todo este tiempo han estado en departamentos sin poder sacar a sus niños a jugar, contactarse con la naturaleza. Realmente la verdad que es una cosa de no creer todo lo que pudimos soportar y que seguimos soportando. Y, y esto, ¿no? O sea, en distintas etapas, viéndolo, muchas mamás que le ha tocado tener a sus hijos también en estos tiempos de pandemia, lejos de la familia, y, y empezar desde cero con todo lo que requiere un recién nacido y hasta no poder
hacer consultas médicas como a mamá que quiere, ¿no? Porque, o sea, cuando una mamá es primeriza, está todo el tiempo haciéndole consulta al pediatra o visitándolo por razones eh, que a todas mamás nos incomodan o nos inquietan en el momento y queremos cualquier cosita, viste, ya es consulta para ir. Y en estos tiempos, o sea, nada, estaba mamá y estaba papá, y conozco parejas que le ha tocado ser papás primerizos y la verdad que fue una cosa de no creer, de mucho aprendizaje también, ¿no? Mirándole la otra cara y, y poniéndole mucho amor tal vez al papá, creo que lo ha podido mirar desde otro lado, porque siempre es mamá la que está con el niño y papá se va a trabajar. Eh, entonces le tocó mirar, ¿no? Todo este trabajo que tal vez antes él no veía o no estaba presente. Eh, Así que sí, muy estresante lo que puedo hablar y ver también en las mamás en estos tiempos. Sí, como poder ver con los propios ojos, pensaba en las licencias de maternidad que la vez pasada decimos 3 meses, me dijeron que ya llegan a 6 meses de la mamá. Y todo ese tiempo es la mamá que está ahí y el papá como que sigue su vida, básicamente. Eh, y, mm, y también algo que creo que se suma a este, como a esta base ya estresante, Ujú. tiene que ver con los cambios de época, que antes las mujeres teníamos hijos en edades como más chicas, entonces se daba un fenómeno familiar en donde se podía pensar a nivel general, esto no significa que sean todos los casos iguales, pero era muy común de que haya como más apoyo social, porque entonces, no sé, una madre de 20 años, que a su vez tiene una madre de 40, la madre de 40 puede cuidar a su nieto recién nacido, de pocos años, y ahora un fenómeno que se da también es que la persona al momento de ser madre, al momento de ser padre, ya es cuidador principal de sus propios padres. Entonces, se suma un estrés y no solo se suma el estrés del cuidador principal, que es altísimo, o sea, el hecho Ujú. de cuidar a alguien es muy estresante. Insisto, estresante no es bueno ni malo. Significa que hay mucho cambio, que hay mucha demanda, que uno percibe que está siendo necesitado y que tiene que responder. Y encima no tenemos esa ayuda que antes estaba, ¿no? De no poder dejar a, al niño con sus abuelos, no solo no lo puedes dejar, sino que también tienes que cuidar del abuelo. Entonces se suman un montón de cosas que van haciendo su granito de arena. Algo que trabajábamos mucho, que pensábamos en nuestras charlas pre-vivo, era el tema de los roles, ¿no? ¿Te acordás esto que decíamos? Bueno, qué loco que la madre, cuando se hace madre, se olvida de que es mujer, de que es amiga, de que es hermana. Tal cual, sí, sí. Pasamos, somos mamás solamente, ¿no? Y a mí me pasó eh, esto, ¿no? De no poder mirarnos como mujer o mirar nuestros sueños, nuestros anhelos antes de ser mamá y dejarnos, ¿no? Para el último, porque siempre primero están los niños y, y bueno, ¿no? Es como empezar a mirar y a frenar y elegir qué clase de mamá queremos ser, si como mujer no nos estamos priorizando, no nos estamos queriendo, no nos estamos aceptando. Eh, entonces pasa eso, ¿no? Que cuando nos convertimos en madres, pasamos a segundo plano como mujer, como esposa, como amiga. Ahí estás leyendo el chat vos. Sí, justo estoy viendo a Katy, querida, que nos está haciendo aportes acá por el chat.
Ella dice, sumarle las exigencias de desarrollo profesional y feminismo, que así como nos dio libertad, muchas veces nos hace conscientes de nuevos desafíos y responsabilidades para los cuales el sistema no acompaña. Totalmente, totalmente. Em, es todo un tema, ¿no? Realmente una charla, o sea, hablar de manera seria del feminismo es controversial. Obviamente que estamos a favor de todas de las libertades y de los derechos de todos, em, pero pero confundir feminismo con la mamá y el trabajo y hace todo porque puede hacer todo y no. Y es el problema que mucha gente lo lee así, ¿no? Ujú. Como si es una locura, porque termina siendo echar leña al fuego, es como querer apagar fuego con más fuego, ¿no? Sí. Em, Y sabes que y esto muchas veces, que, no, no, sí, termina. no, y estaba viendo que hay otro comentario abajo de Gise Álvarez que dice, creo que lo mejor que podamos hacer por nuestros hijos es cuidarnos, reconocernos y priorizarnos como mujeres sanas y felices para dar lo mejor a los hijos. Qué lindo. Sí, Tal cual, hermoso, sí. tal cual. ¿Y sabes qué pasa? Que veo también que está pasando, eh, que muchas mamás cuando se dan cuenta de esto, de que no se priorizaron o de que se perdieron por ser primero mamá, eh, llegan muchas veces diciendo, no, yo ya no tengo edad para empezar algo nuevo, para empezar a mirarme, o sea, ya está, ya perdí el tiempo. Y no, nunca se pierde el tiempo. Lo importante es poder darnos cuenta y de ahí empezar a construir nuevas cosas, nuevas realidades, a poder darme el tiempo que antes no me di. Nunca es tarde. Y aparecen estas cosas cuando una mamá, no sé, se da cuenta que tiene 40 años y a lo mejor planificaba la vida de otra forma y su ser madre la llevó por otro camino y que no está malo, no está mal, pero que siempre tiene ese tiempo de volver de parar y poder mirarse y elegir. Sí, incluso estos pensamientos volvemos al tema de la culpa, que generan Ujú. mucha bronca contra uno mismo y culpa, porque no deja de ser un hijo. Y, y son conversaciones que es importante tenerlas con uno mismo, pero tenerlos con compasión, ¿no? Y con compasión en el buen sentido del término, de dar lugar a eso, insisto, no sos una mala madre porque por momentos pienses en qué hubiese sido si en vez de decidir formar una familia te hubieses ido a viajar por el mundo. ¿Qué tiene de malo? Ujú. No vas a ser ni mejor ni peor porque pienses que hubiese sido o porque por un momento desees otra cosa o porque quieras cambiar. Em, Además también hay algo que tenemos que creo que volviendo a los orígenes epistemológicos de nuestros pensamientos, de las bases, ¿no? Como hablamos de cambiar este paradigma de que la maternidad es de la mujer y empezar a pensar de que la maternidad es un fenómeno que nos involucra a todos, em, también salirnos de esa cosa concreta de que ser buen padre es estar todo el día con tu hijo. ¿De qué te sirve estar todo el día con tu hijo si vas a estar pensando en otra cosa, si vas a estar odiándolo porque en realidad querrías estar viajando por el mundo, ¿no? Eh, ¿Cuándo vamos a entender de que en los vínculos lo importante es la calidad y no la cantidad? Tal cual, sí. El otro día hacía un videíto corto para invitarlas a las mamás al taller y hablaba esto, porque muchas veces nos sobrecargamos, nos sobreexigimos, pero si a la final, o sea, el resultado que tenemos somos una mamá estresada, triste, o sea, no tenemos motivos para salir a jugar con nuestros hijos,
porque estamos sobreexigiéndonos todo el tiempo y sobrecargándonos y sintiéndonos mal, muchas veces frustradas porque tal vez no es lo que queríamos para nosotras. Entonces, ¿de qué nos sirve sobrecargarnos eh, si el resultado va a ser algo que no queremos que sea así? Entonces, qué importante empezar a permitirnos, a darnos espacios, a informarnos, a saber cuándo mamá tiene que parar, para poder tener otro resultado, para ser otra mamá, que a lo mejor es la mamá que yo quiero ser, pero que toda la carga y que uno mismo se pone o que seguimos las exigencias muchas veces de la sociedad, eh, no me van a permitir ser la mamá que yo quiero. Entonces, qué importante empezar a revisar quién estoy siendo como mamá y desde ahí revisar qué coherentes son mis acciones con eso. Volvemos a que se educa con el ejemplo, ¿no? Y qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos si les decimos que ya estamos viejos para hacer algo, que se nos pasó el tren, que, Tal cual. ¿no? Sí, sí, sí. Flavia nos comentaba, compartía su experiencia, Flavia querida, gracias por estar acá. Ella compartió su experiencia de que hace 4 años le dijo a su hija, mira, mamá, va a seguir su deseo de estudiar, y que eso le hizo sentir cierto abandono. Es muy común. Y también hay que empezar a cuestionar eso, ¿no? Porque estar haciendo lo que es como si fuese un versus, estar con tus hijos o hacer lo que te gusta, como si no pudiese ser algo complementario. Me gusta estar con mis hijos y me gusta estudiar, entonces le voy a dar un poco de tiempo a cada cosa. Ay, Katy, Katy nos dice, en este contexto escucho mamás intentando compensar las necesidades de vinculación, imponiéndose ser la maestra, grupo de pares, madre, prima, etcétera, sin permitirse mostrarse vulnerable. Sí, también eso. Bueno, no sé si vos lo has escuchado tantas veces, el famoso yo soy amiga de mi hija o mi hija es mi mejor amiga o ¿qué pasa con eso, ¿no? De querer como ocupar todos, todos todos los los roles. roles. Sí, pasa mucho. Y tiene que ver también con, creo, ¿no? Con cómo nos educaron a nosotros y cómo nos enseñaron, o cómo aprendimos a que teníamos que, que estar para nuestros hijos. Y también me parece que tiene que ver, una opinión personal, con esto de control también, de querer estar controlando en todas partes, eh, sin poder muchas veces colaborar, sino, bueno, a ver qué pasa acá, bueno, qué es lo que me conviene que pase, ¿no? Eh, pero bueno, son otros temas más. Que sí, sí son cuestiones que fíjense cómo nuestros esquemas de pensamiento van eh, de cierta manera organizando o perfilando nuestras conductas y nuestras reacciones y lo que percibimos como demandas y lo que percibimos como deberes que tenemos que hacer y hay ciertas cosas que sí, a ver, eh, como madre o incluso siendo más extensivos, como adulto con un niño a su cargo, hay ciertas responsabilidades de que el niño coma, de que el niño duerma, de que tenga buena higiene, pero que juegue con el camioncito verde y no el azul, porque el azul raya el piso y el verde no podemos poner a la misma altura que el resto de las necesidades. Porque además confundimos al niño de acá a la China. Porque si usamos el mismo tono y si para nosotros es igual de grave que coma o que no coma
a que juegue con cierto juguete o que no juegue con cierto juguete, estamos dando un mensaje bastante complicado. Sí, y muchas veces pasa esto de no ser consciente quién estamos siendo. Entonces es ponerle conciencia a cada acción y empezar a revisarnos. Nos fuimos del estrés, me parece, no sé. Es que el estrés justamente depende, Es todo, incluso, ¿no? nos, sí, nosotros hablamos, yo les decía en un principio, usé la palabra factores estresantes o factores estresores. Y lo hice con a ver, tomé partido, porque en realidad estrictamente hablando ya no se usa tanto en sentido estricto. En un principio, el estrés es un concepto que si bien es un concepto que es estrella desde hace poco tiempo, fue mutando a medida bueno, que la ciencia va avanzando, se fue definiendo de diferentes maneras. En un primer momento tenía una definición bastante estática, ¿no? Donde el estrés tenía que ver con situaciones, sí, es como que se hablaba del factor estresante, el factor estresor. Y hay ciertas situaciones que tienen estar a ver, en territorio de guerra, indudablemente, es un potenciador o aumenta la posibilidad de que el cuerpo se estrese. Porque incluso Ujú. nosotros pensamos como situaciones muy graves, pero el estrés se relaciona con el cambio y con la demanda. Viene de la historia, de la evolución de la especie, eh, que gracias al estrés nos salvábamos la vida. O sea, necesitábamos de ese estrés para que no nos coma un león, para no confundir una rama con una serpiente que nos pique. Eh, el problema, bueno, a medida que se fue estudiando un poco más el estrés, se llegó a la que hoy en día es lo que más se usa en el ámbito de la psicología cuando se piensa el estrés, es a las interpretaciones son las interpretaciones de los sucesos los que le dan estatuto de estresor a ese suceso. Y son las interpretaciones de mis necesidades, las interpretaciones de mis capacidades, de mis herramientas, las que van a van a ser como el broche de oro y me van a cerrar para que esa situación, para que ese momento, para que esa circunstancia sea estresante o no. Por eso no existen, sí, estrictamente hablando, situaciones estresantes en sí, porque si uno dice la muerte, y sí, pero no es lo mismo la muerte de un niño para una madre que la muerte de un paciente para un médico, que la muerte de un anciano en un geriátrico. No es lo mismo, porque depende del contexto y porque depende de cómo es el sistema de valores y los pensamientos que engloban todo eso y que toman todo eso. Incluso se sabe que a nivel cultural, el tema de la muerte, que es un tremendo tema, Ujú. incluso al punto de que directamente en el psicoanálisis, por ejemplo, es el quiebre, como el hueco que origina todos los pesares después, porque es lo único que el ser humano no, eso y la sexualidad, son cosas que los seres humanos no las podemos responder, no entendemos, no sabemos qué pasa después, es una gran incógnita. Entonces, por ejemplo, la muerte se tramita de una manera diferente según el contexto social. Y hay sociedades en donde, por ejemplo, como era antes en México, en donde había como una alabanza hacia la muerte y se celebraba la muerte, o como pasaba en los vikingos, que morir en una lucha era lo que los vikingos querían, morir en guerra, porque entonces decían que se iban a Valhalla y que estaban y no es lo mismo. Y fíjate que son esquemas de pensamiento, son creencias que van de fondo. ¿Por qué nosotros trabajamos tanto estos mitos y estas creencias que las madres suelen tener? Porque eso está en la base y es lo que
va a determinar el grado de estrés, ¿no? Porque si yo soy muy exigente conmigo misma y quiero ser la mejor empleada, y quiero ser, quiero emprender, y al mismo tiempo quiero tener los mejores hijos, Ujú. que sean súper, y que sean limpios, porque también tiene que ver con eso. No son exigencias solo conmigo, son exigencias con los otros también. Mientras esas exigencias estén tan altas, Y esto y lo que, más probable es que haya estrés. y esto que me traías depende de las interpretaciones que la persona le dé. Esto que charlamos hoy día, que me decías, eh, porque yo te comentaba que había estado hablando con papás y con hijos que me contaban de cómo veían a mamá, digamos, que las veían estresadas, que la veían en un cierto punto sobrecargada y sobrepasada de todo. Eh, Esto que me traías como que no se da cuenta por motivos hormonales, me parece que me dijiste. ¿Cómo sería eso? Que me quedó ahí resonando. Está Sí, bueno tengamos en cuenta saberlo también, de que muchas veces no es que uno no quiere verlo, sino que a veces no puede. totalmente, pensemos que una madre, su prioridad es su hijo. Y esto tiene una base biológica, que es justamente lógica, que no es el instinto materno, que nosotros confundimos con la madre sabe lo que el hijo quiere o la madre sabe lo que el hijo necesita, sino que es una disposición biológica a proteger a su hijo, ¿no? Entonces, ahí es donde juegan las creencias de qué es para vos proteger a tu hijo. Si para vos proteger a tu hijo es estar todo el día con él y que nunca tenga hambre y cambiar los pañales cada 5 minutos, entonces vas a estar en esa. Obviamente que vas a sufrir un estrés tremendo, pero como tu prioridad es cuidar de tu hijo, no lo vas a ver. O incluso si lo ves, te va a aparecer el precio que se paga por. Ujú. Entonces, si yo quiero que mi hijo esté bien, bueno, tengo que. ¿No? Entonces, no importa que no duerma, no importa que no coma, no importa que. Porque nosotros a veces hablamos de cuestiones que como que realizan a la mujer, no sé, de estudiar, tener sus amigos, pero a veces es tan simple como comer, que uno dice, no se dan un espacio para elegir lo que quieren comer, para descansar bien, ¿no? Em, Y hay que ser conscientes de que hay cambios en el cuerpo desde el momento del embarazo que influyen en nuestras conductas e influyen en nuestras formas de pensar. Pero eso es como una plataforma, como lo que está de base. Y es algo que le pasa a todas las mujeres. Entonces, en ese sentido, vamos a entender no solamente a nivel hormonal, sino que también hay cuestiones que tienen que ver con el cuerpo físico, por ejemplo, en los últimos meses de embarazo, que a las mujeres les cuesta dormir, entonces les cuesta dormir justamente por la panza, porque se sienten incómodas, se despiertan muchas veces, a veces ya empiezan a tener contracciones y les duele. Y el no dormir por sí mismo es muy desestabilizante. Ujú. Entonces tengamos en cuenta cuando estamos, porque la mujer puede no verlo, porque está en modo supervivencia, está cuidando de su hijo. Pero los que estamos alrededor, tengamos en cuenta de que esa mujer hace 2 semanas que no puede dormir y que duerme 2 horas nada más, porque tiene dolores, y el simple hecho de no tener un buen descanso es desestabilizante. Uno se puede volver loco. ¿Te acuerdas de la tortura china? La de la gotita de agua y la mosquita. Bueno, la tortura china es la gran tortura es que no se puede descansar. Llega un momento que la persona está tan cansada no se puede dormir. Y Ujú. uno, si no duerme, llega un momento en que se muere. Y así Debo, como,
Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Estoy mirando la hora, no sé a qué hora arrancas, que arrancamos un poquito más de las 22, pero ya son